Buenos días, estamos con el magíster en educación, el señor Carlos Fernando Freiser Pérez, quien muy amablemente accedió a esta entrevista, la cual tiene como propósito conocer su percepción sobre la política educativa y su relación con la política pública y la autoridad estatal, y el impacto de esta gestión institucional en la sede Farallones del colegio o de la institución educativa Alfonso López Pumarejo, que es donde laboramos. Muy buenos días, magíster. Buenos días, Erika. Bueno, las respuestas a esta entrevista serán muy valiosas para comprender cómo se va a implementar estas orientaciones, ¿no?, en el contexto escolar colombiano. La primera pregunta que tengo para usted es, en su sede, o en el contexto donde usted labora, ¿qué relación observa entre la política educativa y la política pública? Bueno, Erika, pues la política educativa hace parte de las políticas públicas. Los estados y quienes las administran, los estados, que son los gobiernos, pues de acuerdo a sus propósitos, a sus metas, ellos elaboran políticas públicas. Dentro de las políticas públicas, pues un sector para la sociedad que es muy importante, que es el sector de educación, entonces plantean las políticas educativas en este caso. Y frente a la pregunta en concreto de las políticas educativas en el contexto en el que me desempeño, pues lo que puedo contarte es que para el caso de Santiago de Cali, que es una ciudad muy desigual, muy desigual. Entonces el Estado local ha planteado una serie de políticas públicas para hacer frente a problemáticas como, por ejemplo, la inclusión. Nuestra ciudad es muy diversa, inclusión no solamente teniendo en cuenta a los chicos con necesidades educativas especiales, ¿sí? Tenemos resguardos indígenas en nuestras localidades, tenemos una alta presencia de comunidades afro. De hecho, nuestra ciudad es la ciudad en América con mayor porcentaje de población afrocolombiana, con necesidades educativas especiales. También son chicos con capacidades excepcionales. Entonces el Estado local ha planteado una serie de políticas allí. Otra problemática es el tema del uso de las tecnologías de la información y la comunicación y las altas brechas digitales que tiene nuestra ciudad. Hay políticas públicas en materia de género, por ejemplo, políticas públicas, en materia de infraestructura. Entonces, es frente a todas esas políticas que nosotros nos tenemos que desenvolver. Podría comentarte en cuanto a brechas digitales, en nuestra ciudad hace un tiempo, por ejemplo, la política pública muy importante fue el programa TITA. Mediante el programa TITA se dotó de infraestructura tecnológica a las instituciones educativas, se capacitó y se cualificó a los dos. Esto fue antes de pandemia y fue algo muy importante porque para cuando llegó la pandemia, un buen número de instituciones y un buen número de docentes estaban ya preparados porque tenían fresquito todo el proceso TITA. La pandemia fue en el 2020 y el proyecto TITA empezó el proceso pues de implementación. Las previas empezaron en el 2015. Para el 2017 ya estaba implementado el programa, ya estaba el personal capacitado. La infraestructura. Exactamente. Y 3 años después llega la pandemia, entonces eso alivianó un poco el impacto de la pandemia. Entonces el programa TITA fue un programa muy importante porque, como te decía, dotó de infraestructura a las instituciones, cualificó a los docentes, se hizo procesos de sensibilización con las familias bueno, se me pasa algo que iba a decir. Este programa TITA entonces tuvo como objetivo pues responder a esa brecha digital. Sin embargo,
el estudiante y el ser humano no es solamente ser humano en la escuela, ¿sí? El estudiante venía en el corto tiempo que estaba en la escuela, pues recibía su formación con intermediación de esta tecnología, pero al salir de la escuela en su casa, pues lo que se encuentra es su realidad. Okay. Es decir, no tenía más como ensayo. Entonces fue muy importante política de gobierno el programa TITA, porque contrarrestó y de manera específica una problemática que era la brecha digital. Muy bien, a propósito de eso, me gustaría saber, en el contexto particular de esta institución educativa, ¿cuáles son los principales obstáculos o retos que encontramos en materia, puede ser pedagógica, de convivencia o de infraestructura, particularmente, digamos, en esta sede? Bueno, todas las anteriores. Sí, claro, pero ¿cuáles serían como, enumérame, digamos, de cada una, de materia pedagógica, en materia de convivencia? Ok, ¿de las problemáticas o de las políticas que están haciendo frente a las problemáticas? Ok, bueno, en cuanto a infraestructura, estamos en una sede que fue construida en los años 60, ¿sí? Y tiene unos deterioros tremendísimos. Okay. Entonces, y lamentablemente no hay una política pública de infraestructura que permita hacer frente de manera preventiva, con mantenimiento y todo eso. Entonces estamos supeditados a la voluntad de los administradores o gobernantes de turno. En materia pedagógica sí hay unas brechas tremendas. Miren, lo que voy a decir va a sonar feico, ¿sí? El personal docente en el sector público tiende a ser un personal muy longevo, ¿sí? Muy longevo. En mi equipo de trabajo, la persona más joven está ya cercana a los 50, ¿sí? A los 50 años, y tienen unos más de 20 años de haber terminado su formación inicial. Okay. ¿Esto qué quiere decir en términos pedagógicos? Quiere decir que esto se constituye en una barrera o en una brecha en términos de actualización pedagógica, ¿sí? En términos de actualización pedagógica. Entonces, desde la parte pedagógica tenemos una gran problemática que tiene que ver con la actualización. Actualización que tiene que ver, en parte, ¿sí?, con la voluntad de cada maestro, pero eso es lo mínimo. Okay. Pero en gran parte tiene que ver también con políticas públicas que permitan que los estudiantes y que brinden acceso, a que los docentes se actualicen. Además que hay una limitación que es la edad, ¿no? A veces salen actualizaciones y cosas que dicen, bueno, para personas hasta 40 años, así, bueno, también hay esa limitación. Sí, claro. El Estado ve eso como una inversión y toda inversión tiene una tasa de retorno. Entonces no es lo mismo que tú cualifiques a alguien de 20 años que lo vas a tener 8.000 años allí aprovechando esa inversión, a que cualifiques a alguien de los 60 que está a pocos años de jubilarse. Sí, es verdad. Bueno, desde su experiencia, a la hora de planificar o asignar presupuesto, ¿qué criterios cree usted que son como los que demandan mayor prioridad en la institución? O sea, yo sé que pues usted no es la persona encargada de los presupuestos, pero que desde lo que usted puede observar, digamos, cuáles son las prioridades que tienen en cuenta los directivos a la hora de asignar un presupuesto. Bueno, si me hablas del presupuesto de la institución, las instituciones educativas reciben un presupuesto por algo que se llama gratuidad y llega a una canasta que se llama Fondo de Servicios Educativos. Entonces, per cápita, el gobierno transfiere por cada estudiante que tenga la institución un monto, ¿sí? Son montos pírricos, son paupérrimos, y en tanto que son paupérrimos, eso hace que el criterio de su inversión sea el de tapar incendios. Claro, ¿sí? Cubrir las necesidades. Lo inmediato. Pues como es tan poquito el dinero y como estas instituciones no tienen otra manera de recaudar, ¿sí? No tienen otra manera de recaudar fondos, más que los certificados, y eso es pues muy mínimo. Entonces ese poco dinero que llega
se dedica a tapar incendios. Es decir, pues frente a tu pregunta de cuál es el criterio, pues la respuesta es no hay criterio. Okay. Y no hay criterio, ¿por qué? Porque la misma cantidad presupuestal no da para que haya un criterio, sino que ese presupuesto se dedica a tapar lo inmediato. Bueno, con respecto a eso, ¿usted cree que hay unas acciones específicas que puedan ser, digamos, o que se puedan aplicar a corto, mediano plazo pues como para responder a estas prioridades detectadas o no? ¿Habrá una acciones por parte de quién? ¿Por parte de la institución? Yo pensaría que de las directivas o por parte del gobierno, según usted, pues lo que usted observa. Bueno, en materia presupuestal, el gobierno, o para el caso del gobierno local, no tiene unas políticas claras. No tiene unas políticas claras sobre las necesidades de las instituciones. Para el caso de nuestra ciudad, este gobierno ha sido muy negligente en ese sentido. Sí. Endeudó a la ciudad con un préstamo y ese préstamo lo están solucionando mantenimiento. Aquí, por ejemplo, hay fisuras en unas paredes y van a venir solamente a tapar las fisuras, no a hacer la modificación estructural. Entonces, cuando uno ve que ese presupuesto se invierte de esa manera, uno vuelve y dice, mire, desde la administración municipal tampoco hay un criterio claro de infraestructura. Y digamos que de pronto esas alianzas que se pueden hacer de la institución con entes gubernamentales, sí se dan, sí, ¿cierto? Alianzas con entes gubernamentales. Sí, o del sector privado, pero digamos sería más dentro del sector privado. Exacto, aquí en el caso de la institución son más con el sector privado, ¿cierto? Que sean. Sí, pero las alianzas es más en apoyo didáctico. Lo que encuentras es más en apoyo didáctico. Hace unos años algunas empresas estuvieron muy interesadas en el tema de infraestructura, invertían en infraestructura. De hecho, en una de nuestras sedes, uno de los bloques, lo construyó una firma de cementos, ¿sí? Pero no se volvió a ver eso. Las fundaciones que terminan haciendo parte de las empresas para inversión social directa y por ahí filtrar el tema pues impuesto, impositivo, se han dedicado más como el tema de apoyo didáctico, las pocas que hay al apoyo didáctico. Bueno, agradecemos mucho su participación y el tiempo que nos brindó. Esto nos va a ayudar a comprender un poquito más cómo se traduce, digamos, las decisiones políticas y educativas en la práctica, y también pues, nos permiten ver los desafíos concretos dentro de la institución educativa. Muchas gracias. Bueno, a usted.